Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar con el tema de edificación espiritual, dándole alimento a nuestra alma, a nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y en especial a nuestro espíritu para hacerlo crecer. Bueno, llevamos ciertos temas y todo estaba proyectado a definir qué era el pecado y cómo el Espíritu Santo nos iba a redarguir, porque estamos hablando de los 3 pasos que tenemos que llevar para poder activar la unción, porque estamos en el nivel de la unción. Por ello llegamos hasta el viernes sobre las hormonas. Sé que hay muchas cosas más profundas de esto, pero te lo voy a dejar ahí para que tú empieces a investigar, para que tú empieces a mirar cómo puedes trabajar esto. Y nosotros dijimos el viernes que espiritualmente, para contrarrestar toda la actividad hormonal o controlarla, solo se puede hacer a través del ayuno, la oración y la plataforma de adoración y alabanza, que dijimos que estaba en donde, en el nivel de la fe. Así que si tú no has visto el nivel de la fe, ve al Face. En los primeras enseñanzas está todo esto ahí enseñado, escrito, para que tú puedas aprender. Así que ya no estamos en el nivel de la fe, estamos en el nivel de la unción. La fe activamos la unción. Por eso necesitamos tener una cadena de información y estudios para poder entender esto. Hoy vamos a seguir. Voy a hacer un poquito referente a lo en qué vamos, porque a veces dejamos de dar clase y como que nos desconectamos. Estábamos hablando sobre el pecado. ¿Por qué? Porque estábamos hablando del tiempo del Espíritu Santo, que es la unción, y la unción viene aquí a empobrecer nuestra naturaleza carnal. Vamos a hablar un momentico de los tiempos para que tú entiendas y podamos seguir con el siguiente tema. La palabra habla de tiempos y tiempos sobre tiempos. Y los primeros tiempos, que son los tiempos bíblicos, cuando tú vas a la historia, sabes que es el tiempo del Padre, que está en el Antiguo Testamento. En el tiempo del Nuevo Testamento está el del Hijo, que después va a la cruz, y después de la cruz viene el tiempo del Espíritu Santo. Y esto estaba profetizado en Jeremías, ya lo habíamos dicho con anterioridad en clases pasadas, y damos el versículo donde dice: Dios, no se alabe el rico en su riqueza, el valiente en su valentía y muchas otras cosas, sino alabes en conocerme, que yo, Jehová, hago misericordia, juicio y justicia. Esos son los tiempos bíblicos. La misericordia es el tiempo del Padre, donde no había sacrificio. El sacrificio solamente era un símbolo de algo que iba a suceder. Por eso usaban un sacrificio a través de un cordero, que tipificaba al Cristo, a la profecía. Es el tiempo de la misericordia. Por eso para ellos solamente tenían relación con el Padre, aunque el ángel de Jehová se aparecía, y este ángel de Jehová sabemos que es Jesús. Él siempre está en el principio y hasta el fin, el alfa y el omega. Después dice que es el tiempo del juicio, que es el tiempo del nuevo evangelio, cuando vino a hacer juicio. ¿Contra quién? Contra Satanás. Sabemos que es un juicio donde hay un juez, hay un abogado, hay un fiscal, y está el acusado y el que acusa. Y ese es el juicio que Dios hizo en la cruz, Jesús hizo en la cruz por Satanás y el mundo, su sistema. Pero después del juicio viene la justicia, que es cuando cae el peso o se ejecuta lo que se hizo en el juicio y se declaró, eso se va a ejecutar. Así como cuando en Estados Unidos mandan a alguien al corredor de la muerte, esperan para ejecutar esa sentencia, y así ha sido con Satanás. Después viene el tiempo de la justicia. Si tú miras, estos tiempos ya pasaron. Por eso no lo vamos a estudiar, esto lo estudiamos en la fe. Ya no podemos hablar como el Antiguo Testamento, no podemos aferrarnos de todo lo que habla el Antiguo Testamento, porque entramos en un tiempo diferente, que es el tiempo de la justicia, porque el juicio ya pasó también. Fue cuando Cristo murió y fue la cruz. Por eso nos ubicamos nosotros en este tiempo, en el mover apostólico y profético, que es el mover de la unción del Espíritu Santo. Y en los tiempos bíblicos, como está aquí, es el tiempo de la
justicia. Yo la subrayé porque de ahí viene el segundo nivel. Estoy haciendo un recuento, o sea, acordándonos de todo y para aclararle lo que estamos viendo nuevamente. El tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la unción. Por eso nació el modelo de los 5 ministerios y el modelo apostólico y profético. Que hay una confusión doctrinal o mucha gente discute con esto que está estipulado en Efesios 4, cuando él mismo constituyó a 5 ministerios, o sea, un equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que se muevan el mover de la justicia, un mover poderoso, un mover donde la unción y el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Pero para nosotros entrar en ese mover, tenemos que entrar en el proceso de la justicia. Por eso, en el nivel de la unción, estamos hablando específicamente quién es el que procesa en nosotros: el Espíritu Santo. Y dentro de este tiempo de justicia hay 3 tiempos o 3 niveles del proceso que hace el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios en Juan 14 dice? Que Jesús les dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, va a venir ¿quién? El Consolador, y Él les va a redarguir. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Esos son tiempos dentro de los tiempos bíblicos. ¿Pero en cuál tiempo bíblico? En el tiempo de la justicia. Por eso aquí el proceso es diferente. 1, pecado, después justicia y juicio de último. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a hacer. Algo que entendimos cuando hablamos del pecado, que la única forma de dejar el pecado es, hay un versículo que dice: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pues ahí está reflejado esto que el Espíritu Santo va a hacer primero en nosotros, redarguirnos para poder llevarnos al nivel apostólico y profético que habla en Efesios 4, para entrar a este nivel que Pablo en Efesios 3 decía que este ministerio se le fue revelado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Pablo no fue un apóstol testigo visual de Jesús, sino él nació después y fue el primogénito del mover apostólico y profético. Por eso hay una confusión. La gente critica: este se cree profeta, este se cree apóstol, y lo ven como un título de cargo superior, pero resulta que esto no es así. Somos un equipo donde tenemos cargo. El hecho de ser profeta es el cargo que tengo como profeta. O sea, como el carpintero que trabaja la carpintería. Eso mismo es mi oficio. Y no es un cargo de alto rango como lo hacían en la antigüedad. Venimos de una forma apostólica y profética a través de la revelación. Porque estamos en el tiempo de la revelación. Hoy es el Espíritu Santo que está usándonos como canales para enseñar, para llevarnos a una verdad. Anteriormente se hablaba de la profecía bíblica, hoy hablamos de la profecía escrita, el cumplimiento. Por eso investigamos más profundo y desarrollamos temas de misterios, tesoros escondidos, y ahí está la unción que Dios quiere que tú y yo ejerzamos. ¿Para qué? Para extender el reino, para rescatar, para cumplir el oficio por el cual Dios nos ha traído. ¿A qué? A santificarnos primero para poder testificar que aquel nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz. Pero primero tiene que sacarnos. Y ese es el proceso de redarguir. Y dijimos, primero de pecado, ya lo estudiamos la concupiscencia, o sea, cómo se desarrollaba dentro de mí. ¿Por qué decía la palabra que mi concupiscencia era la que atraía la tentación? Ya eso lo entendemos, ¿verdad? Ahora vamos al segundo, que es la justicia. Y usando ese versículo, pecado, confesarlo. Cuando Dios nos redarguyó, cuando Dios nos enseñó sobre concupiscencia, ahora entendemos cuál es la raíz del pecado, dónde está, ya sabemos cuál es la que me gobierna, cuál es la que me tiene adicta. Entonces tienes que confesarlo, tienes que pelear y someter tus hormonas y todo eso que está dentro de ti, que se sale de tu cuerpo, de tu mente y atrae la tentación.
porque vamos a entrar en un campo de batalla mucho más superior que al que enseñamos en el nivel de la fe. Y si no entendemos esto, no podemos entrar a batalla espiritual. Nos movíamos por fe como a tientas. Hoy con la unción vemos. Así que ya tenemos que aprender las artimañas de raíces del enemigo para poder enfrentarlo. Entonces, el segundo nivel que seguimos en este seguimiento de edificación es la justicia, que es apartarse. Apartarse. Ya lo conocemos, ahora ¿cómo me aparto? Que es el tiempo de la justicia. Y el último que vamos a ver es el juicio, que es el de la misericordia, la gracia, pero todavía no vamos a llegar. Bueno, vamos a hablar de la justicia y cómo apartarnos de la justicia. Ya hablamos del pecado, ahora vamos a usar versículos bíblicos para hablar de ellos. Vamos a hablar primero qué es la justicia. La justicia es un precepto que se empezó a emplear años antes de Cristo, o sea, desde mucho atrás, para manifestar la equidad ante un juzgado y un verdugo que dictaba condenas sin importar estas eran justas o no. De forma concreta, se puede asegurar que la imparcialidad es una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Esta idea tan genérica cobra sentido en dos tipos de justicia, la conmutativa y la distributiva. Fui al diccionario del significado. La justicia, en resumen y como nosotros entendemos con algo sencillo, es ir ante un trono donde hay un juez, como dije, un fiscal que es el que va a demostrar toda mi culpabilidad, pero yo también voy a tener un abogado. Y aquí dice que el tiempo donde tenemos que apartarnos es la forma de la unción del Espíritu Santo, es a través de justicia. La palabra de Dios nos dice que hay dos tronos. Está el trono del Hijo, y sabemos que es el segundo cielo, donde dice una palabra que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Pero ese trono no es un trono de gracia, de recibir, no, yo peco y sigo haciéndolo y hay gracia. Él me entiende, Él sabe. No, el trono de la gracia dice que podemos llegar confiadamente porque aquel que conoce nuestras flaquezas, ¿por qué? Porque la vivió, Él nos puede entender. Pero no nos va a entender y nos va a perdonar, nos va a sacar, porque Él sabe cómo salir de eso. Por eso, cuando hablamos de juicio, estamos hablando que entramos ante un juez. Pero aquí me habla que el Dios Espíritu Santo me está rearguyendo, o sea, está quitando el concepto de justicia en mí. ¿Y qué es justicia? El peso de la ley. Entonces este trono donde vamos a llegar es un trono donde nos van a dar duro, porque va a caer la ley. O sea, vamos a confrontarnos cara a cara, y ahí vamos a saber, y muchos van a sufrir consecuencias, dolor y tristeza. Ese es el proceso. ¿Por qué después viene el juicio? Porque en el primer trono es en el Hijo, el juicio es en delante del trono del Padre. Y eso es lo que quiero decir, pero primero te di el significado de justicia, porque sea bueno o sea malo, te van a juzgar. La idea es saber si tú eres inocente o eres culpable. Si llegáramos así al Padre, todos fuéramos culpables. Por eso, antes de llegar al juicio del Padre, tenemos que llegar al juicio ¿de quién? Del Hijo. Porque el Hijo murió por ti y por mí. Y Él va a hacer justicia. Él nos va a enseñar a través del Espíritu cómo apartarnos. Por eso este es el segundo nivel de lo que hace el Espíritu Santo a través de la unción. Vamos a la palabra, al Salmo 23:3. Hará volver mi alma, guiarme por senda de justicia por su nombre. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con la justicia? Por senda de justicia va a guiar mi alma. ¿Qué quiere decir? La palabra del Salmo 119 dice: lumbrera es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y Él alumbra mi camino. Cuando yo entre a juicio con Jesús, Él me va a decir: usted es pecado. Ya me enseñó el pecado, ahora te voy a sacar de allá. Entonces me va a dirigir mi alma.
Eso es lo que produce la justicia, la unción del Espíritu Santo. Ahora sigue el Salmo 119, el 142 dice: tu justicia es justicia externa y tu ley la misma verdad. Esta justicia, ¿cómo se va a operar? A través de la palabra. Como decía, vamos a mirar cara a cara, como un espejo, la gloria. Pero la gloria escrita, la que está en la palabra de Dios, ella es la vestidura, ella es la que nos va a decir cómo estamos. Hoy lo reconocimos, sabemos que cómo se produce dentro de mí a través de la ciencia. Ahora, con este conocimiento que tengo, ¿cómo me aparto? Entonces, el único que me puede ayudar en la palabra dice que espada de doble filo. ¿Se acuerda que yo una vez dije que esa espada tenía filo por acá y filo por acá? Y que al toro, cuando lo iban a matar, le colocan primero unas lancitas aquí al lado y lo alborotan. Después de alborotarlo, el torero decide matarlo y llega y le clava aquí en la nuca la espada. La espada no mata al toro enseguida. Pero ¿qué hace el torero? Empieza a torearlo para que el toro se mueva. Y como la espada está aquí, no se dobla ni para nada, pero tiene doble filo, al moverse, la espada se va a mover por dentro. ¿Y qué va a hacer? A cortar todo internamente. Esa es la muerte en este juicio delante del Hijo. Él mismo, a través de esa espada que es la palabra de Dios, que ese es el instrumento. Yo dije, controla las hormonas ¿con qué? Con ayuno y oración y toda la plataforma de fe. Pero ¿cómo arranco? Porque las hormonas tienen que estar ahí, sino que están ¿qué? Desesperadamente floreciendo por el entorno. O sea, el enemigo activa eso, porque nosotros tenemos pasiones y tienen que estar ahí, pero tienen que estar ¿qué? Sujetas. Están sueltas y las vamos a sujetar. Con el ayuno y la oración las sujetamos. Ahora, ¿qué me puede dar firmeza para que estén sujetas? ¿Con qué las amarro? Pues con la palabra. Eso es lo que me va a ayudar a apartarme. Y sigue así, Proverbios 21:21. El que sigue la justicia, ¿quién? ¿Yo? Sí, nosotros. Y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Mire lo que podemos recibir, pero para poder recibir la honra y la justicia y la vida, tenemos que hacer primero ¿qué? Tener ese encuentro, seguir la justicia del Hijo para recibir la honra del Padre. El que niega a mi Hijo, yo lo negaré en el cielo. Por eso, primero centramos ¿en dónde? En el trono del Hijo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, mas con la boca se hace confesión para alcanzar salud. Por eso hemos ministrado internamente lo que dijimos. Hoy entendemos el pecado, cómo se realiza. Mi corazón lo estoy equilibrando, en mis dos naturalezas, celeste y terrestre, para que mi boca sea agradable y dé frutos. Y aquí lo dice. Por eso es importante el proceso en orden como lo estamos haciendo, y así lo ejecuta el Espíritu Santo a través de la unción. Deuteronomio 16:20. La justicia seguirá, porque vivas y heredarás la tierra que Jehová tu Dios te da. Solo 100 pasando por este proceso podemos ser herederos y recibir la gloria terrestre. Isaías 32:17. Y el afecto de la justicia será paz, y la labor de justicia reposo y seguridad para siempre. La Biblia dice que el único que nos puede dar paz, Dios, el mundo no. Y para tener esa paz es a través de esto que estamos aprendiendo hoy. Vamos a ver por qué es el primer trono que tenemos que encontrar. Lo que te estoy diciendo, lleguemos confiadamente al trono de la gracia. Y mire lo que dice la palabra, ese primer trono. Si tú miras en Apocalipsis, Juan dice: en el día del Señor, domingo, y en el Espíritu. Cuando él entró en ese proceso, dice que él escuchó la voz del Hijo del Hombre y volteó y miró a alguien semejante a un hombre, como de bronce sus pies. Dice que su rostro era como sol y tenía candelabros y tenía diademas en sus brazos. Y hablaba de las estrellas y hablaba de quién, de las lámparas y de todo lo que es el Espíritu Santo.
Y aquí dice que la única forma de entrar a ese trono era estando que en el día del Señor, obediencia y en el Espíritu. Juan entró al trono. Aquí coloqué una figura. Aquí está el Hijo hablando con el Jesús. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús está en su trono físicamente y su Espíritu es el representante aquí en nosotros, el vicario. Romanos 14:10 dice: mas tú, porque juzgas a tu hermano. Dios está hablándole a alguien que criticó a algún hermano. Y tú también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Había un conflicto entre ellos, porque todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Este juicio es el juicio personal y terrenal. Aquí lo está diciendo. Es el juicio entre conflictos. Dios le está diciendo a través de esta palabra que todos vamos a llegar al tribunal de Cristo para ser juzgados. De lo que hablamos, de lo que como actuamos. Así que a veces nosotros peleamos: mira cómo me trata, mira mi esposo. Y a veces es mejor callar. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es la justicia del Hijo, que siempre va a ser el juez en medio de dos conflictos entre hermanos. En los tiempos de Moisés, cuando había un conflicto, siempre tenían que buscar un tercero, un juez, para que él decretara y pudiera solucionar este problema. Y eso es lo que representa el trono de Cristo. Por eso le está diciendo: no juzgue a tu hermano, dejad que venga aquí, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y sabemos que la ira es hormonal y a veces nos hace pedir cosas que no son. Por eso Elías sujetó sus pasiones para poder pedir que no lloviera, porque él tenía ira con Acab, él tenía ira con todos, pero él se sujetó a la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo, a sujetarnos a la voluntad de Dios. Vamos a 2 Corintios 5:10. Dice aquí: porque es menester que todos nosotros parezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno sea pagado de lo propio de su cuerpo, como hubiere hecho, o bueno o malo. Aquí está muy claro: de su cuerpo. Hay gente que fuma y deja de fumar y se convierte. Pasa el tiempo y resulta que se murió de los pulmones, 15, 25 años convertido, y pregunta ¿por qué? Y aquí lo está diciendo: porque el cuerpo cobra factura. Nosotros pecamos y creemos que ya es borrón y cuenta nueva, no va a suceder nada. Al contrario, el cuerpo cobra factura, y aquí nos lo está diciendo. Cuando llegamos al tribunal, es menester que sepamos que todos vamos a llegar a Dios, a Jesús. Y Dios va a recompensar las buenas obras y Dios va a castigar las malas. Jesús, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Todo lo pagamos aquí en la tierra. Aquí está muy claro. El cuerpo mismo, dice aquí, va a ser pagado lo que hacemos. Todos dijimos borrón y cuenta nueva. Yo sé que a Dios se le olvidó, Dios me perdona. La diferencia es que esta justicia la está haciendo ¿quién? Dice Jesucristo. Y Jesucristo, como padeció, nos entiende, y Él nos va a hacer con amor. Él nos va a abrazar y nos dice: hijo, tienes que vivir esto porque esta es la consecuencia, pero yo estoy contigo, vívelo. Por eso había un versículo que dice: gózate por tribulación, gózate por tu aflicción, porque es el proceso de justicia que a veces tenemos que vivir, aunque en el momento no entendemos, pero a veces estamos pagando lo que ya hicimos. En Deuteronomio 28 dice que el que oye mi voz, ama los mandamientos, estas bendiciones que le seguirán. Y aún dice: el fruto de tu vientre será que bendito. Pero también dice que si no oye mi voz, estas maldiciones le seguirán, y entre esas dice: el fruto de tu vientre será maldito. O sea, fruto, algo que más adelante nació en maldición y va a traer ¿qué? Consecuencias. Y por eso tenemos que ir al trono del Hijo, para que la justicia, o sea, el ser reargüido de justicia, que usted pecó y la va a pagar, pero sepa que esta tribulación te va a cambiar, te va a sacar de la circunstancia, te va a edificar y te va a volver fuerte. Porque en Dios lo malo se va a pasar de la maldición a la bendición. Por eso
es la justicia que el Espíritu Santo enseña, nos viene a enseñar, nos viene a decir, pero Él en su unción nos va a ayudar a vivir y a procesar a través de esa justicia, porque es difícil apartarnos de algo que nos tiene sometido, o nos tiene enviciado, o nos tiene atado, o nos tiene enlazado. Y el único, y como dijimos que es el proceso de la justicia, es que apartarnos. Dios le dice en Proverbios 5, le dice al hombre que anda con la mujer extraña, la mujer ramera, dice que con palabras como miel cautiva el alma del hombre, la cautiva y la laza, caza el alma del hombre. Y Dios dice que busca la prudencia, la inteligencia y el temor para que pueda dejar que esos lazos, hay lazos espirituales, sexuales, emocionales, sentimentales, hay cosas que podemos apartar fácilmente, pero estos lazos son difíciles. Y ahí en ese momento es cuando Dios te dice: apártalo, arráncalo, destrúyelo. Pero como ya conoces las hormonas y las estás controlando, ahora tiene que quitarla de tu vida. Así como yo decía ayer en la predicación, ese es el momento cuando Dios te va a decir: deja ir a Agar y a su hijo. Tú eres Abraham, tú tienes cosas donde hay afecto. Yo lo prediqué ayer. Pero esos afectos, como los crucifico, y hoy te lo estoy diciendo a través de la unción, la palabra. Muchos se han apaciguado, muchos no se conectan, ya tienen pereza. Oh, profeta, se me olvidó, es que me cogió el tarde o cualquier cosa. Mire, un día que a ti te coja el tarde, un día que dejes de buscar a Dios, téngalo por seguro que desde ese día empieza a apagarse el fuego que hay en ti. Nosotros no podemos jugar, nosotros no podemos menguar. Porque sin Dios no vale la pena, sin Cristo no vale la pena. No sé, alguien me mandó algo por el WhatsApp, no sé quién, porque como estoy borrando todo por los videos, pero lo vi antes de borrarlo. Y la historia hablaba, yo sé que ya la vieron muchos, de un burrito que llegó a su casa pero feliz. Él se reía y feliz, y la mamá le preguntó por qué estaba tan gozoso, y dijo: porque acabé de venir de allá del pueblo, y todo el mundo me decía que yo era grande, eso tiraban hojitas, esos aplaudían, eso me exaltaban, y estoy feliz porque soy importante. Entonces la mamá le dijo: vaya otra vez y entra ya, yo quiero que tú experimentes a ver si otra vez te dicen lo mismo. Y se fue. Cuando llegó, el burro llegó triste. Entonces, la moraleja de todo esto es que no es importante el que carga a Jesús, sino el privilegio es el donde Jesús se pose. Nosotros podemos decir que somos cristianos, que yo soy de Dios, pero realmente Jesús posa en ti. Y eso es lo que pasaba en este burrito. Sin Jesús no es nadie. Solo Jesús lo hizo importante cuando lo escogió y se montó encima de él, porque no era a él al que adoraban, sino a Jesús. Y eso es una realidad para nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que empezar a apartar todo, porque Cristo es importante. Y si nosotros nos apartamos, Cristo nunca va a posar en nosotros. Y aquí lo dice más claro, que cada uno va a pagar las consecuencias de lo que hace, sea que bueno y malo. Todos vamos a compadecer, todos vamos a tener el encuentro con el Espíritu Santo. Por eso dice: buscad primeramente el reino de los cielos. Yo ya sé que es el reino. Ahora, segundo, justicia. ¿Cuál justicia? El proceso del Espíritu Santo, porque te está haciendo que la ley, la palabra la está poniendo sobre tu vida, sobre lo que tú has hecho, y te trae ¿qué? Consecuencia. Tú lo vas a pagar. Como decía, la justicia es cuando aquel que va al corredor de la muerte y se ejecute la muerte. Y así pasa con nosotros. Por eso venimos primero ante el trono, ¿a qué? A que nos haga justicia. Ahora voy a hablar del otro juicio. Eso es simplemente un conocimiento para que tú sepas por qué primero entró al juicio la justicia del Hijo, para entrar al juicio de Dios. En Apocalipsis 20, del 11 al 12, dice así. Vamos a hablar primero qué es un juicio.
El término juicio, que proviene del latín logium, tiene diversos usos. Se trata, por ejemplo, de la facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal, o entre lo verdadero y lo falso. O sea, el juicio donde vamos a entrar con el Hijo es donde nos va a mirar si conocemos lo bueno o lo malo. Recuerde que Él nos juzga según nuestro ¿qué? Conocimiento. Y al que más se le conoce, más se le demanda. Por eso aquellos que se hacen ser sacerdotes, pastores, profetas, a ellos se les demanda más. Porque tenemos que llevar, no alimentarnos de eso. Llevar a Cristo, a los pies de Cristo, todas las almas. Dice aquí, el juicio es, por otra parte, una opinión o un dictamen o un parecer. El juicio está formado por un sujeto, el concepto del objeto del juicio, un predicado, el concepto que se aplica al sujeto, y la cópula, lo que establece si lo pensado es propio o no del objeto del juicio. El ser humano es malo, es un ejemplo de juicio donde el ser humano es sujeto a lo malo, es el predicado y él es la cópula. O sea, está hablando que el juicio es por el ser humano que hace maldad y se le está juzgando si es bueno o es malo, y es consciente o inconsciente de lo que hace. Cuando hay gente que mata y no tiene control de lo que está haciendo en su mente, entonces lo juzga como ¿qué? Como alguien psiquiátrico. Entonces la condena es diferente, ¿verdad? Como alguien que hace un asesinato de primer grado, segundo grado, tercer grado, o como cómplice. Por eso lo primero que van a pesar es el concepto, a través de la justicia, el concepto de lo que yo pienso, de si lo que estoy haciendo es bueno y malo. Mire lo que dice Apocalipsis 20 del 11 al 12. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En el primer trono, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser anotados ¿en dónde? En el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Por eso dice que cuando se abre el lago de fuego, ¿quiénes van a ir allá? El falso profeta, el anticristo y todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida. Estamos en el tiempo de escribirnos en el libro de la vida, pero también de borrarnos del libro de la vida. Ese es el juicio que estamos viviendo a través de la unción del Espíritu Santo. El tiempo de la justicia, el peso de la palabra sobre nosotros para poder ser acepto y pasar a donde, a la tierra prometida, ver la tierra prometida o el reino, como dice la palabra. Yo creo que tú me has entendido, pero aquí está muy claro que si tú no vives este proceso de transformación, este proceso de justicia entre el primer trono, en el segundo tú no vas a estar anotado en el libro de la vida. Porque aquí dice la palabra, aquí lo dice en Apocalipsis, y está lo último, que cuando venga el juicio del Dios grande, el Padre, el único Dios verdadero, porque el único Señor es Jesús, cuando venga el trono del Jesús, del Padre, ahí ya no hay vuelta de hoja. Ahí pasan los que están escritos, y los que no, no. ¿Se van con quién? Porque ya viene el juicio, es la justicia del Padre. Viene a ejecutar primero con Satanás, el profeta, el falso profeta, y todos aquellos que no están escritos en la vida, en el libro de la vida. Así que mire, tenga en cuenta lo que te estoy diciendo. No juegues más con Dios. Déjate de profesar. Estás en el primer trono, en el trono de justicia, donde Él te va a tratar, va a procesarte, porque necesita hacerte ¿qué? Justo, santo, que permanezca escrito. En Jeremías dice, o en Ezequiel, no me acuerdo, uno de esos dos profetas, que el alma que pecare, esa morirá. Y explica
Aún le dice al profeta: si no te oyen y tú le hablas, sacúdate. Tú te liberas de esas almas, ellas mismas van solitas. Así que tenga cuidado cómo te alimentas, tenga cuidado cómo buscas a Dios, porque ellos son la causa de que puedas estar escrito o no escrito en el libro de la vida. Los justos son los que van a pasar. Por eso dice que en el trono del Hijo vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Por obras buenas y obras malas. Pero cuando llegamos al juicio del Padre, solamente va a ser el que esté escrito en el libro de la vida, ¿qué será? Salvo. Esos resucitarán y se van para ¿dónde? Al arrebatamiento. Pero Dios va a juzgar todo. Ahí dicen los muertos. El mar botará sus muertos, los sepulcros botarán sus muertos. O sea, todos vamos a ir al trono del Padre, y Él va a colocar y va a sacar ¿qué? 2 libros. Aquí dice y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, y especifica, y aquí lo dice, el cual es el de la vida, el de Jesús, el librito que tiene Jesús. Así que estudia Apocalipsis. Ahí dice que tenemos un nombre diferente. Ahí habla las 7 iglesias y hablan los tipos de iglesia, y solo una tiene un poquito de poder. Y sabemos cuál es la Filadelfia, ¿verdad? Y la Odisea se creía grande, y era la que Dios le dijo: tienes que ser frío o caliente, porque tibio te vomito. A los hipócritas no los quiere Dios. Él se vomita, imagínense. Por eso somos o no somos. Parece que yo hablara de un Dios duro y fuerte, pero está escrito. Yo estoy hablando de lo que dice. Así que entremos en ese proceso y sigamos hablando. ¿Cuál es el proceso de justicia para liberarnos del juicio del Padre? Está en 2 Corintios 4, del 10 al 12. Y muchas palabras más lo dice, pero vamos a hablarlo ahí. Dice así: siempre traemos por todas partes la mortificación del Señor, según en nuestro cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. Porque siempre nosotros que vivimos somos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en esta nuestra carne mortal, de manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Está como enredado, ¿verdad? Pero porque siempre me habla cuerpo, muerte y carne. Jesús, Dios siempre ha hablado en su palabra el proceso de la crucifixión. Crucifica la carne, pero en donde, en tu cuerpo, afecto, concupiscencia. Dios está hablando que la única forma es vivir el proceso que Él vivió en la cruz. Y lo dijimos. 1, Él que sana nuestras enfermedades, iniquidad. 2, absolviendo, no absolviendo, dice Éxodo 34, 7 al principio. Absolviendo, no absolviendo, ¿qué? La rebelión. Y por último, trayendo el pecado en nuestra generación. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo sufrió Jesús? 1, fue herido por nuestra rebelión. O sea, que si Él fue herido, tú también vas a ser herido. Si tú sigues peleando contra Dios, siendo rebelde y no sujeto, vas a ser herido. Dios no quisiera que tú fueras herido. Él ya fue herido por ti, pero como a veces somos necios, arrogantes, soberbios, y seguimos creyéndonos sabios en nuestra opinión, y no nos sometemos, porque rebeldía es no someternos a la ley y a la verdad. No, está quien se cree. Y eso requiere someternos también a todo lo que implica Dios, su palabra, los siervos, todo esto que sea la verdad. Por eso aquí habla que somos ¿qué? Mortificados del Señor, de parte de Él, por la rebeldía. Hemos hablado de la historia del águila. Cuando ya los polluelos tienen que volar, están tan amañados ahí y no quieren salir, pero no caben ya en el nido, y ya es hora que vuelen. ¿Sabe qué hace la mamá águila? Le coloca espinos. ¿Para qué? Para que se incomode.
Y al no querer salir, lo que va a vivir es un proceso de heridas, y no quiere salir de ahí, heridas y heridas. Así somos nosotros los cristianos, somos rebeldes, necios. Cuando Dios dice, haz esto, tírate, yo estoy ahí, mira que haga esto. Y nosotros hoy en el devocional decíamos, cuando Naamán le dijo, Eliseo mandó un mensajero porque él era importante, y él pensó que porque era importante iba a salir el profeta y le iba a hacer venia. Y no, mandó un mensajero y le dijo, dígale que se meta 7 veces en el Jordán. Este hombre se puso bravísimo. Quien se cree ese profeta, eso se llama rebeldía. Tú dirás, ese es nada. No, nosotros los cristianos no somos. Cuando nos adormecimos, cuando hacemos lo que queremos, cuando buscamos solo la bendición y no a Dios, cuando vivimos solamente por lo que Él nos pueda dar. Cuando Él te dice, levántate a las 4, haz esto. No, pero es que yo estoy cansada. Todas esas excusas es rebeldía. Y por eso vas a ser herido. Porque tú estás ante el trono del Hijo. Y la justicia es que herirnos para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Ese es el proceso de la forma como el Espíritu nos reargulle de justicia, dándonos duro. Pero no porque Él quiera, porque somos necios. Porque no entendemos y terminamos pleitando con Dios. El Señor, ¿cuántas veces? Este chico no te conviene, deja de buscarlo del mundo. ¿No ves que los que son amigos del mundo son enemigos de Dios? Y nosotros somos amigos de los enemigos de Dios. Es que yo los quiero cambiar. Pero es que mi hermana, mi familia, mi papá. Y a veces Dios nos dice que tenemos que aislarlo. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho esto? ¿Cuántas veces Dios dice, honra a tu esposa? Tenga consideración. ¿Cuántas veces, mujer, no te ha dicho, sométate a tu esposo? Hijos, obedezcan a sus padres. Y somos rebeldes. Y ese es el proceso de mortificación de parte de Jesús, que nos va a doler a nuestro cuerpo. Porque mucha gente está enferma porque no es capaz de perdonar. Mucha gente está desesperada siendo cristiano y tienen síntomas de coronavirus y están asustados porque tienen coronavirus. Yo me río, hasta me asustan porque me han llamado. Si le tocó a mi familia, pero les doy el testimonio. Mi prima me escribió y dijo, gracias a todos los que oraron por mí. Porque probablemente ella lo tenía porque estaban metidos en todos los que estaban. Y la niña tuvo los síntomas, pero el diagnóstico se reversó. Tiene gripa y la tienen aislada. Pero ella está que salta de la felicidad. Y ella no viene a la iglesia. Simplemente ella me llamó, a la única que llamó de la casa, se acordó en el momento de crisis, porque es una sentencia de muerte, es mi prima. Mi prima busca a Dios. Gracias a Dios servimos para eso. Porque yo me esfuerzo y me coloco y hago vallado. Yo le creo a Dios. Así los demás no le crean. La gente en la calle dice que el coronavirus es una mentira. Pero cuando le llega es una sentencia de muerte. Nadie, ni siquiera los médicos pueden salvarla, ni la ciencia. Es solamente esperar cómo evoluciona y el fin es muerte o vida. Tremendo. Y estamos jugando con esto. Y sabemos porque nos ha dicho el Señor en su palabra, peste va a venir. Y aún la primera prédica que yo hice aquí en cautividad, aquí en cuarentena, fue diciéndole que Dios decía en Isaías, escóndate por un momento porque yo estoy pasando con mi juicio y mi ira. Pero Dios le dijo al pueblo, escóndate. Pero no se dijo que se escondiera, sino que el menos al esconderse le buscara, y la gente no lo está haciendo. Por eso se vuelven rebeldes y están siendo mortificados, porque no están recibiendo respuesta, porque no están recibiendo la cobertura de Dios, porque estamos en el tiempo y estamos en el proceso de la justicia. Y ahí nos quedamos y no queremos avanzar. Segunda de Corintios 4:10, 12 está muy claro, ¿verdad? Para terminar, hice un esquema de este proceso usando la palabra de Dios, donde nos testifica que al pueblo de Israel también lo hizo según los tiempos. Dijimos, lo primero, vamos a hablar la historia del pueblo de Israel. El juicio. El primero es el pecado. Cuando ellos estaban en Egipto, ellos pecaban, eran esclavos del rey del pecado, Egipto. Faraón simbolizaba a Satanás, era el que gobernaba, estaban en el mundo, pero ellos eran escogidos.
Y Moisés fue a decirle que se fueran de ahí. Pero ¿cómo iban a salir si eran esclavos? Y no tan solo eran esclavos por sometimiento, sino esclavos de corazón. Porque cuando le empezó el faraón a acosarlos, ellos le dijeron: Moisés, váyase, déjenos en paz. Lo primero que viene, ese Moisés representa al Espíritu Santo a nuestros tiempos. Lo primero que hace es decirnos: salga del mundo. Y todo lo que implica el mundo. Por eso nos dice que tenemos que dejar que a los enemigos de Dios, esa novia que le gusta el mundo, esa chica que le gusta, esa mujer que no es tu esposa, este hijo que nació del pecado, porque hasta eso lo hemos visto. Tenemos que dejar que Egipto. Por eso él empezó a redarguirnos a través de qué, enseñándonos qué es pecado para salir. Y hoy lo hicimos conociendo cómo la ciencia lo hace dentro de nosotros. Nosotros sabemos más que ellos. Dios nos enseñó mejor y tenemos todas las armas, los misterios por el tiempo en que estamos. Dios nos lo ha enseñado a través de su palabra y somos perezosos. Oh, no, yo desde aquí continúo. A veces mi hermana me dice: usted repite mucho. No es que me toca, no es que la gente es perezosa. Después me pregunta: ¿y qué? ¿Dónde está esto? Pues yo allá estudie. Uy, pero hay como 50 videos. Tenemos que ser convencidos primero de pecado. ¿Para qué? Para confesarlos. Cuando el pueblo aceptó, se fue con Moisés, ¿a dónde? Al desierto. El segundo proceso aquí que está en amarillo: justicia, lo que está haciendo Dios hoy con nosotros. Justicia. En el desierto, ¿cómo trabajó la justicia con el pueblo de Israel? Con fuego. Uy, no tenían cómo comer. Uy, aunque le dieron cosas buenas, empezaron a murmurar. Empezaron a renegar y a volverse enemigos de Dios porque eran rebeldes. Ah, usted porque nos trajo aquí, mejor nos hubiera dejado allá en el mundo. Esos que añoran su pasado y viven viviendo el pasado y hablando de su pasado, creyendo que su pasado es mejor que el presente. Aunque el presente es doloroso, pero es un proceso de justicia en fuego para que vivas un futuro de paz en una tierra prometida, que es el primer proceso o camino de entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es esa vida abundante que Dios habla ahí. Es entrar al reino. Todavía no hemos entrado, estamos fuera del reino. La tierra prometida es la puerta del reino, la justicia, para que todo venga ¿qué? Añadido. Ese es el primer nivel de encontrar el reino. Buscar primeramente el reino. Después viene ¿qué? Justicia, que viene después de este proceso para que venga lo añadido. ¿Quería ser rico? Sí, ya viene, pero pasa por este proceso. Porque Dios no te puede dar una moto si no sabe manejarla. Y si no es un responsable, si no se mata. Por eso entramos primero en el desierto. Y en el desierto es que el proceso. Hoy tú estás viviendo el proceso. Hoy te estoy enseñando el proceso, que es el proceso de la unción. Por eso la palabra de Dios dice que Él viene a bautizarnos que en espíritu y fuego. Fuego que consumidor, y el espíritu es el que viene. El primer bautizo del espíritu a consumir dentro de mí lo que no sirve, lo que me aparta de Dios, para después entrar ¿a dónde? A la tierra prometida, que es el tiempo del juicio, donde vamos a entrar ¿a dónde? Delante del Padre. Y ahí vamos a recibir ¿qué? Bendición. Pero no va a ser fácil. Apenas vamos a entrar al reino y van a ver qué batalla. Ahí entró Josué. Ni siquiera Moisés entró. Mire todo el proceso, estúdialo, que vivió Moisés con el pueblo durante el tiempo que estuvo en el desierto. Mira todos los milagros que pasó, y no hay milagros en mi vida. Dice la palabra que él que fue el proveedor. Él hacía que la ropa creciera con su cuerpo. Ahí tuvieron maná, tuvieron todo, y muchas actitudes son las actitudes que nosotros tenemos. Por eso digo que estamos viviendo el tiempo del desierto, y es el tiempo de la unción. Hablamos de fe, hoy estamos hablando de unción. Y si de verdad quieres entrar en el mover apostólico y profético, si de verdad quieres recibir esa paz que necesita, solo lo puede hacer cuando salga victorioso en el tiempo que Dios dijo. Dios le dijo a ellos: ve y ¿qué? Adoren.
Duraron 3 días para llegar al monte Sinai. Duraron 1 año viviendo ahí y 40 años caminando por su rebeldía. ¿Hasta cuándo vas a tomar la decisión? ¿Hasta cuándo vas a dejar de ser rebelde? No a mí, a la palabra, a la ley, a lo que Dios te ha dicho. Este señor le dijo a Naamán: si alguien te dijera que cayó un rayo, que tal cosa, ¿tú lo creerías? Claro, porque es que nosotros somos fantasiosos, buscamos el milagro. Donde hay fuego, allá vamos. Uy, está aburrida. Yo veo gente que va a mi iglesia y coloca otras predicaciones. Y me parece, no es porque yo tenga competencia, usted puede tomar la decisión y escuchar quien se le dé la gana. Simplemente, cuando escucho a los que están escuchando, digo: oh, esta persona quiere solamente bendición, porque no le gusta que le digan que está en pecado, o no le gusta que alguien le diga o le dirija sus pasos. Pero Dios tiene que usar gente humana para hablar, porque vamos a lo mágico. Entonces vamos donde la bruja para que nos diga. Eso es lo que quería Naamán, un brujo, pero no era un brujo al que buscó, fue a un profeta, y por eso le dijo: yo no tengo poder, vaya al río. Y sabe, ese Jordán significaba el río del Espíritu. En el Salmo 1, bienaventurados los que no pecan y no se sentaron con pecadores, y menos en silla de escarnecedores. Serán plantados junto a los ríos, y todo lo que hará prosperará. Eso es lo que Dios quiere para ti. Ahí está la tierra prometida. Ese es el lugar. Tú eres el árbol que va a llegar ahí, te va a plantar al lado de ese río, que es el río del Espíritu Santo, para que nunca más y tu fruto sea bueno y prospere. Pero ve, camina, deja de ser rebelde y escucha a Dios. No busque lo tuyo. No reniegues, mejor no hubiera sido, mejor me hubiera quedado en Egipto, y siga con un pie en Egipto y un pie en el desierto. ¿Estás o no estás? Porque frío y caliente es lo que Dios quiere. Tibios los vomita. Bueno, iglesia, nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana en el ayuno. Si yo no transmito, porque saben que hay problemas, voy a mandar el video, pero levántate, no tengo que transmitir para que tú ayunes. Tú con Dios. Acuérdate, vas a entrar al tribunal de Cristo. Dios te bendiga.